Buenas noches, queridos hermanos. Continuamos con el estudio de las cartas de Apocalipsis. En esta oportunidad estaremos viendo la carta a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo es una ciudad que está a 88 kilómetros al norte de Esmirna. Era una ciudad construida por los griegos. Luego fue perteneciente al Imperio Romano. El Imperio Romano puso mucho oro en esa ciudad. Cuenta la historia que César Augusto transportó ahí cerca de 200 toneladas de oro y hizo una ciudad bellísima. Bella en construcciones, pero era el centro cosmopolita de todo Asia hacia la adoración a los dioses de todos ellos. El dios que tenían ya los griegos en ese entonces era Asclepio, hijo de Apolos, y que era un dios de la medicina. Y se lo simbolizaba como en la actualidad una vara con una serpiente enroscada. Luego continuaron los romanos ahí y lo renombraron porque los mismos dioses tenían distintos nombres según las regiones y se llamó Esculapio. Hasta el día de hoy se lo conoce con ese nombre, el dios Esculapio. O sea que le hicieron un gran templo y adoración a ese dios de la medicina representada por una serpiente. También había templos a Atenea, la diosa protectora de Atenas, un gran trono para Zeus, una gran estatua para Augusto César, a la cual tenían que inclinarse y adorarlo también como un dios. Hicieron una ciudad bellísima, muy grande, dedicada a la idolatría, a todos los dioses de ese lado. Fabricaron una biblioteca para competir con Alejandría y Pérgamo era una de las más grandes. Tenía 200.000 libros o pergaminos. El nombre pergamino viene de Pérgamo, del nombre de esa ciudad que los contenía. A diferencia de los egipcios que lo hacían en papiro, ahí lo hacían en pergamino, que era cuero de corderos, muy trabajados, solamente se quedaban con la dermis, en la cual luego escribían sus libros. Imagínense en el tamaño de la biblioteca para contener 200.000 libros. Ahí hacían todo el proceso, criaban los animales y tenían todo ahí acumulado en su cultura pagana. También cuenta la historia que todos los hechiceros y magos de Babilonia fueron echados por el segundo siglo antes de Cristo y fueron y se instalaron en esa ciudad. Y el jefe de los magos era el que manejaba el ocultismo ahí y tenía el nombre el constructor de puentes. Era el mediador entre los hombres y los muertos. Imagínense qué tipo de ciudad era esa. Mucha riqueza, mucho lujo, pero atrás de todo eso estaba Satanás mismo. Y dentro de ese ambiente había un testimonio. Estaba la iglesia en Pérgamo. Imagínense, pónganse en ese lugar. ¿A usted le gustaría vivir en medio de tantas cosas? Si ya nos da un poco de temor. En algunas ciudades que tenemos aquí, que adoran, veneran a determinada entidad y hacen todo un negocio y hay peregrinajes y se hacen
de todas las cosas que a uno se le ocurra para como ofrenda a ese Dios, no nos gustaría estar en ese lugar. Quisiéramos un lugar mucho más tranquilo. Bien, puéstonos ya en el lugar de lo que estaban pasando esos hermanos, empecemos a analizar la carta. Dice en el versículo 12, Apocalipsis 2, 12, y escribe al ángel de la iglesia, acuérdense en que está diciendo, escríbele al encargado, al pastor, al anciano de esa iglesia en Pérgamo. Está hablando el Señor Jesucristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El Señor Jesucristo estoy diciendo. Tengo aquí la espada aguda de 2 filos. En el original dice el que tiene la espada dice rompalia, que es una gran espada de tamaño, un modelo de Tracia que usaban los romanos. La aguda, la de 2 filos, siempre está separado así en el original. Y sabemos que es la palabra de Dios, que penetra, corta, es poderosa. Y Cristo en el versículo 13 dice, yo conozco tus obras, yo te conozco, yo sé todo lo que está pasando ahí. ¿Y dónde moras? Dice, sé dónde estás instalada. No es un lugar fácil, es un lugar muy difícil. Y sé dónde moras, porque mora ahí, en esa ciudad, está el trono de Satanás. En Apocalipsis aparece 42 veces la palabra trono. 2 están en este versículo, dicen trono de Satanás, y las otras 40 veces es el trono de Cristo. Y acá habla que en esa ciudad tenía el trono de Satanás. No es que tiene el trono de Satanás en ese lugar, está en todos lados. Pero ahí hacía base y sabía que era un lugar totalmente dominado por el enemigo. Él es el príncipe de esta tierra, el que le usurpó a Dios este mundo, el cual fue hecho por el poder de la palabra de Cristo mismo. Entonces le está diciendo aquí, yo conozco que estás en un lugar dificilísimo. Ahí tiene el trono el mismo enemigo. Yo conozco, dice, que retienes mi nombre. No importa que estés en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado. Tú sigues siendo fiel. Retienes mi nombre, dice. Y no has negado mi fe. No era fácil estar ahí y decir, soy cristiano. Soy del Señor Jesús. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No hay historias de Antipas. Ese nombre Antipas quiere decir contra todo, la traducción. Iba contra el mundo, contra todo lo que estaba alrededor. Y dice, mi testigo fiel, fue fiel ese Antipas. Y Cristo se encarga de que esté en su palabra, en la Biblia, el nombre de él y su actitud, mi testigo fiel. Hay comentario que dice que Antipas puede haber sido el encargado de esa iglesia en Pérgamo, y como pasó con Policarpo, al no inclinarse ante la adoración hacia el César, dice que fue metido en un becerro de bronce y calentado ese becerro hasta que él muere. Pero de eso no hay una historia fehaciente. Pero Cristo sí lo dice acá. Pasaron momentos muy difíciles, como lo que le pasó a Antipas. Igual no negaron mi fe. Fueron fieles y valientes. Pero en el versículo 14 viene acá mostrando el reproche o mostrando la enfermedad que tenía esa congregación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. La palabra Pérgamo quiere decir matrimonio consumado.
todo lo que termina en gamo es matrimonio, como monógamo, bígamo, polígamo. Matrimonio consumado. Y acá estaba habiendo un problema. Parte de la iglesia de adentro dice, tienes ahí adentro, están ahí. Los que retienen, los que toman con fuerza, se abrazan a eso, a las doctrinas de Balaam. Aparecen otras doctrinas. Y aparecen dos doctrinas, la de Balaam y la de Nicolaitas en el versículo 15. Y Cristo le dice, eso no puede ser así. En 2 Corintios 6, 14 al 16 dice, no unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Dios nos pide, no ya unáis en yugos desiguales con las cosas de este mundo. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Somos de la luz, ¿por qué vamos a hacer una unión con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, nuestro cuerpo, y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí el que tiene la espada aguda de dos filos está habitando entre ellos, y está viendo esto, que había gente que estaba con un pie en la iglesia, como se dice, y otro en el mundo. Y esto que retienen la doctrina de Balaam, ya lo hemos visto, y muy similar a esta iglesia es lo que vimos en la carta de Judas. En la carta de Judas, en el versículo 4, dice, se fue filtrando suavemente estos anticristos, estas personas con doctrinas falsas, estos gnósticos, sin que se den cuenta. Y dice, y fueron convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. De eso se encarga el enemigo, sin que nos demos cuenta. Y la doctrina de Balaam la podemos ver en Números 22 al 25, en el cual Balaam, profeta nefasto, se vende a Balac, que era el rey de los moabitas y de los madianitas, y quiere destruir el pueblo de Israel. Él, tras varios intentos, no puede, entonces le da una receta y le dice, mira, las madianitas y las moabitas son muy bellas. Tú lo que tienes que hacer es que se vayan infiltrando, metiéndose ahí con los hijos de Israel, con los hijos de Dios, dice, y los vayan corrompiendo de a poquito, seduciendo, y luego, una vez que los tienen atrapados, ya le van instalando sus dioses, y adorarán a sus dioses, como harán de lo prohibido a los dioses, a la ofrenda a los dioses. Dios se va a enojar con ellos, y dice, y Dios lo va a abandonar, y ahí lo podés destruir. Así trabaja el enemigo, se va filtrando de a poquito, y va queriendo corromper las cosas de Dios. En este lugar donde está Pérgamo, antes estaba Troya, y se acuerdan del caballo de Troya. No podían contra ese pueblo, era inexpugnable, tenían mucha fortaleza, pero ellos pudieron introducir un regalo a una diosa de ellos, y con un regalo hermoso que habían hecho, un caballo gigante de madera, fueron introduciendo cosas dentro de esa ciudad. Pero adentro de ese caballo estaban los soldados, en silencio, que de noche pudieron abrir una puertita y salieron del caballo cuando estaban dormidos y fueron y abrieron las puertas de la ciudad, abrieron la fortaleza y ahí vinieron y fueron conquistados. Y así de esa manera trabaja Satanás. Él con pequeñas cosas va infectando nuestra vida, la congregación, trabaja de esa forma. Y ahí había gente que decía, pero no pasa nada. Si en este pueblo, como el de Pérgamo, que había templos dedicados a la prostitución, a la lujuria, a las diosas de la fertilidad, toda la gente de acá tiene muchas esposas,
porque yo voy a tener una sola, y así, y veían de que no pasaba nada, supuestamente, pero eran siendo arrastrados hacia los ídolos de ahí, porque ahí podemos leer, retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, en la historia enseñaba, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tiene a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Vimos que los Nicolaitas también, Juan venía luchando ya desde la primera carta que escribe, y Judas también, de los Nicolaitas, gnósticos, que decían que el cuerpo era una parte y el espíritu otra, no tenían relación. Entonces con el cuerpo podían hacer lo que querían y con el espíritu estaban ahí y no se manchaba nada de eso. Doctrinas heréticas que pone el mismo enemigo para destruir ese templo de Dios. Dice, acuérdate, dice Dios, que sois templo del Dios viviente. Y así trabajaba el Señor, el enemigo. Y se iba filtrando en ese lugar. En la iglesia de Éfeso vimos que Cristo le dice, sé que aborreces a los nicolaitas, no los dejaba entrar, pero ya en esta iglesia estaban adentro, ya tenían adeptos, tenían quien retenían la doctrina de ellos. Y no se puede servir a dos señores, decía el Señor, y dice el Señor en la actualidad. Y es para nosotros, reflexionemos también. ¿Qué hay dentro nuestro? ¿Qué nos dice el Señor con su palabra, que es cortante, que muestra hasta lo más interior nuestro, lo oculto, hasta nosotros mismos? Pero sabemos que está mal, y el Señor nos dice, yo sé que tienes algo ahí y está mal. Y da la medicina en el versículo siguiente, en el 16. Por tanto, arrepiéntete ya, urgentemente. No le está diciendo como a Éfeso, mira de dónde has caído, vuelve, retrocede para allá, comienza de vuelta. Aquí es cortante esa espada, arrepiéntete. Cuando dice arrepiéntete no es, bueno, perdón Señor, sí me equivoqué. Y uno sigue haciendo lo mismo. Ese arrepiéntete, el Señor lo dice con toda autoridad. Dice, arrepiéntete, vuelve para atrás, abandona esto. Todavía está mi gracia, te perdono. Pero da un giro total a tu vida. Vuelve a mí, deja todas esas cosas. A mí no me gusta ese yugo desigual, no me gusta la mundanalidad. En la palabra de Dios podemos encontrar en Juan 2, 15 y 16, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, no las amemos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que si uno ama al mundo es porque no está amando a Dios. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué ofrece el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, eternamente. Y acá Cristo nos está diciendo, arrepiéntete, pues si no, ese pues si no quiere decir, pues si no te arrepientes, viene el castigo. Dice, vendré a ti pronto. El Señor en muchísimas oportunidades dice que viene pronto. El Señor nos viene a buscar. Cristo en Juan 14:3 dice, si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Él fue a preparar lugar, pero viene otra vez a buscarnos. ¿Cómo nos encuentra? Dice, cuando venga de vuelta, nos dice, os lo tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy vosotros también estéis. Nos quiere llevar y compartir sus cosas con Él en el cielo. Él viene pronto. ¿Hay algo adentro? ¿Cómo nos espera cuando Él venga pronto? En Apocalipsis, en muchísimas oportunidades dice, vengo, voy a venir. Podemos verlo en el capítulo 1:4, el que ha de venir, en el 1:7, que viene en las nubes, 1:8, que ha de venir, el Todopoderoso, 2:5, vendré a ti pronto, 2:16, el que leímos, vendré a ti pronto, 3:11, he aquí vengo pronto, 4:8, el que ha de venir, 16:15, he aquí yo vengo como ladrón, sin decir, cuando menos se piensa. 22:7, aquí vengo pronto. 22:12, aquí vengo pronto. 22:20, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Viene pronto el Señor. ¿Cómo nos encuentra? ¿Con alguna cosa rara en nuestro interior? Dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ello con la espada de mi boca. Con esa espada poderosa, con esa arma de guerra. Veíamos en Apocalipsis a Cristo, el siervo sufriente, dando su vida para poder rescatarnos a nosotros, buscando la salvación, porque no quiere que nadie sepa. Y vemos aquí en Apocalipsis a Cristo volviendo y poderoso, y haciendo justicia, y llevando a los suyos. En Éxodo 15:3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Y aquí dice, pelearé contra ellos, con esos que retienen esas doctrinas erráticas. ¿Y con qué? Con la espada de mi boca. Como peleaba contra Satanás en el desierto, en la tentación. Lo tentaba el enemigo y él le contestaba con esa espada, con la palabra de Dios. Y él va a juzgar a cada uno de nosotros con su misma palabra. Que el Señor nos ayude a despojarnos de todas las cosas que nos atan de este mundo. El enemigo, como le ofrecía a Cristo, trono, dominio, si me adorares te daré todo esto. Hasta el día de hoy sigue obrando de la misma forma, ofreciendo distintas cosas y diciendo, no pasa nada. Pero Cristo dice, no, arrepiéntete y sé fiel. Y en el versículo 17 podemos ver, el que tiene oído, oiga. Siempre está terminando igual las cartas a cada iglesia. Abran bien los oídos, sus entendimientos, escuchen, presten mucha atención. Nos dice a cada uno de nosotros, particular, habla en singular. Lo que el Espíritu está en mayúscula, el Espíritu Santo, dice a las iglesias. Acá está hablando en plural. A todas esas iglesias que están ahí en Apocalipsis, a nuestra iglesia, a cualquier iglesia suya en cualquier parte del mundo y a nuestro corazón nos está diciendo. Cierra la carta con promesas y en este versículo hay 3 promesas. Dice, daré a comer del maná escondido. ¿De qué se trata el maná escondido? Recordamos que el maná se lo dio Dios al pueblo de Israel cuando peregrinaba en el desierto, que ellos pedían de qué comer y Dios le envió ese pan del cielo, que era algo raro, por eso es maná. ¿Qué es esto? En la definición. Pero era un alimento perfecto, a ellos los mantenía en condiciones físicas perfectas, lo podían preparar como ellos querían, podían hervir, cocinar, asar, crudo, y no necesitaban nada más para vivir. Con eso ellos podían vivir todo el día, y cada día se los renovaba y se lo mandaba y los alimentaba ahí en el medio de la nada. Dios los sustentaba con eso. Y hizo que se guarde en maná, por eso dice maná escondido. Se guardó en el arca del pacto.
Dios le dice a Moisés que le diga a Aarón que guarde. En Éxodo 16, 32 al 34 podemos leer: y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, un recipiente como de 4 litros, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes, como testimonio, para que vean lo que Dios, cómo los alimentó. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. En Hebreo 9:4 podemos verlo, que dice: el cual tenía, está hablando del lugar santísimo, tenía un incenciario de oro, el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, y que estaba en una urna de oro que contenía el maná. También estaba la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. En la actualidad no se sabe dónde está ese arca del pacto, pero hace referencia a Cristo. El maná, ese pan del cielo, es Cristo mismo. En el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, luego de la alimentación de los 5000, vienen los judíos y empiezan a hablar del alimento, porque lo buscaban a él, pero por el alimento. Y se establece esta conversación del versículo 31 al 35. Decía: nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto, cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan de vida que da vida al mundo. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Yo soy ese maná, yo soy ese pan del cielo, yo soy ese pan de vida en el medio del desierto, en el medio de la dificultad, en medio de nuestra vida, que nuestra vida es de peregrinos, no somos de esta tierra. Como podemos ver, Cristo es el maná, Él es nuestro sustento espiritual y fundamental para nuestra vida. Aquí hace referencia al mismo Señor Jesucristo, pero dice escondido. En la actualidad vemos las cosas no muy claramente, pero un día le veremos como Él es. En Colosenses 3, del versículo 2 al 4, dice, y el apóstol Pablo: poned las miras en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando estemos con el Señor, entonces vosotros, o sea nosotros, también seremos manifestados con Él en gloria. Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando habla del amor, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Hemos visto que estamos en una vida de peregrinaje, de paso por acá por la tierra. Nos espera lo mejor, estar con Cristo en la eternidad. En Filipenses 3:20 hemos visto que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Del cielo va a venir Él a buscarnos, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, y por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder que ha hecho la tierra, ha hecho todo lo que existe, a cada uno de nosotros, ese mismo poder nos va a transformar a nosotros. Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios.
por esto el mundo no nos conoce. Somos Antipas, vamos contramanos con el mundo, porque no le conoce a Él. Versículo 2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso hasta ahora ese maná está escondido, realmente lo vemos así por la fe. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga a buscarnos, o cuando nos llame a su presencia, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estamos en camino de santidad cuando estudiamos cada vez más a Dios, a Cristo nuestro Salvador. Y la segunda promesa que nos da este versículo de Apocalipsis es que aparte del maná escondido nos va a dar unas piedritas blancas. Al que venciere le daré una piedrecita blanca. Hay muchas versiones, muchos pensamientos de acuerdo a estas piedritas blancas. Algunas dicen que es Cristo mismo, pero cuando habla de Cristo habla de una roca, de una piedra grande. Y aquí hay una piedra chiquita. Otros piensan que son las piedras que usaban los sumos sacerdotes en su pechera, en el efod, otros el tumín y turín. Y hay distintas excepciones que van sacando conclusiones que son esas piedritas blancas. Pero la más asertiva para mí es la señal de entrada. En ese entonces estaban los romanos en el poder y ellos mantenían al pueblo entretenido con el circo romano. Para la entrada necesitaban una piedrita blanca, que era el vale de entrada, y cuando entraban también le daban un pan. De ahí viene el dicho, pan y circo. Y cuando se decía una piedrita blanca sabían que tenían entrada, tenían el pase, lo que sería el ticket, el boleto de entrada para un lugar. Y Cristo nos está dando una piedrita blanca, el pase al cielo. Acá tenés el boleto de entrada. Hay un corito de escuelita dominical que dice el boleto sacat, que Jesús os quiere dar. Y acá el Señor nos dice, estás invitado a mi cena, yo te voy a dar del maná escondido, de mí mismo. Él nos quiere invitar a su boda de cordero que será en el cielo. Y nos da una piedrita blanca, certificando y asegurando la entrada al vencedor. Y también la tercera promesa, esa piedrita blanca no es una piedrita lisa, tiene escrito un nombre. Podemos leer que dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Cristo nos va a renombrar. Como se encargó de que figure en esta carta el nombre de Antipas, y él le pone de nombre mi testigo fiel, a cada uno de nosotros nos dará un nombre nuevo. Nosotros tenemos nombres que nos han dado nuestros padres, 1, 2, 3 nombres. A veces no nos gusta el primero, usamos el segundo, o usamos un sobrenombre, o en la familia nos conocen por otro nombre o sobrenombre. Y en la intimidad, con nuestro amor, nos nombramos por algo hermoso, cariñoso también. Y el Señor en realidad nos está dando un nuevo nombre a cada uno de nosotros. En nuestra mente diremos, son millones de personas, se repetirían los nombres. Pero no, Dios hace todo perfecto, como ha hecho la huella de nuestros dedos, el iris de nuestros ojos. Cada uno de nosotros somos distintos, irrepetibles, como lo vemos también en cualquier parte de la naturaleza. No hay cebras iguales, todas tienen distintas rayas, están todos distintos. El Señor es perfecto, hace todo perfecto y nos va a dar un nombre a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que Él disponga. Seguramente será por las características de cada uno de nosotros. Y aparte ese nombre, sigue hablando la palabra de Dios, dice
el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esto quiere decir que lo vamos a conocer, el que recibe la piedrecita con el nombre y el Señor Jesucristo. Esto no está hablando de privacidad, como él dice, yo te conozco, y va a ser una comunión íntima entre él y nosotros. Es una unión a través de ese nuevo nombre que el Señor nos quiere dar. Son hermosas las promesas del Señor, pero nos dice que seamos fiel, venzamos hasta la muerte, y quiere que cualquier pecado que haya en nuestra vida, en nuestra iglesia, en lo que sea, pidamos perdón, nos arrepentamos inmediatamente, reconocemos y volver a Él. Eso es lo que nos está pidiendo, como se lo ha pedido a las distintas iglesias. Él, como el esposo, le dice a su novia lo mejor y lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Y él está hablando de la palabra, la espada, la palabra de Dios, el verdadero mensaje. Le habla al ángel de esa iglesia y nos habla a cada uno de nosotros. Esta iglesia estaba casada con el mundo, se iba deslizando hacia el ambiente que lo rodeaba, pero Cristo le pide, arrepiéntete y vuelve a mí. Y Cristo nos dice en esta noche lo mismo, arrepiéntete y vuélvete a mí. Para cerrar, quería cerrar con un versículo que está en Lamentaciones. Jeremías acá está escribiendo por qué el pueblo de Israel estaba cautivo ahí por Babilonia, por Nabucodonosor, y reconoce que gran parte de la culpa ha sido por los dirigentes. En el capítulo 2, versículos 14, dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado. No se daban cuenta del pecado que había dentro de la iglesia, no se daban cuenta del pecado que había adentro de esa nación, para impedir tu cautiverio. Lo dejaron ir. Si ellos se hubieran arrepentido, hubieran vuelto a Dios, no hubieran estado cautivos. Dice, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Predicaban cualquier cosa menos la palabra de Dios. Le faltaba la espada de dos filos, la palabra verdadera de Dios. En la versión actual dice, jamás te dijeron la verdad al pueblo, jamás te dijeron la verdad tus profetas. Tus profetas mintieron, dice. Si no te hubieran engañado, le dice al pueblo, ahora estarías a salvo, pero te hicieron creer en mentiras y no señalaron tu verdad. En la actualidad, comúnmente, las religiones que hay e iglesias están enseñando cosas humanas. El Señor me dijo, declaro que esto es así, pero el Señor me dijo, tiene que ser acá, lo leí en la palabra de Dios y el Señor no está hablando, no se necesita nada más y nada menos. Por eso es tan necesario que busquemos al Señor de todo corazón y con un corazón tierno para dejarlo que Él obre, y que esa espada saque, estirpe lo malo de nuestra vida, que el Señor haga la sanidad verdadera con su Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga en gran manera y que podamos reflexionar sobre lo que hemos visto en esta noche. Los dejo con el himno Dejo al mundo y sigo a Cristo. Voy a publicar una versión nueva, pero la letra está muy linda. Espero que podamos reflexionar sobre esto. Que el Señor los bendiga. Amén.